Yo voy a dar planificación prequirúrgica en reemplazo total de rodilla primaria. Vamos a hacer un recorrido sobre lo que es lo que es la planificación, no solamente en segundos antes de la cirugía, ni cuando estamos enfrente de la radiografía y ver qué cortes hacer, sino desde la primera instancia en que estamos frente al paciente, desde el primer contacto y desde el conocimiento del mismo. Como procedimiento, el reemplazo total de rodilla es un procedimiento con muy buenos resultados, ¿sí? A 20 años tiene un 98% de sobrevida. A su vez también es seguro y es confiable. En cuanto a las fallas de este procedimiento, tienen más que ver con lo que es la técnica quirúrgica, es decir, con nuestra técnica, es decir, un error nuestro. Los principios básicos del reemplazo total de rodilla, en primera instancia, es la restauración del eje mecánico, alinear el eje mecánico, restaurar la línea articular, hacer un adecuado balanceo de las partes blandas, llegar a una adecuada brecha tanto en flexión como en extensión y que las mismas, ambas, sean simétricas, restauración de la articulación patelofemoral, que la misma sea alineada y un buen funcionamiento del mecanismo extensor. Este procedimiento tiene que tener distintos aspectos para llegar a un buen resultado, ¿sí? Tenemos que llegar a una adecuada alineación, es decir, restaurar el eje mecánico, que todos los componentes queden con una buena fijación, ¿sí? Para llegar a una adecuada estabilidad. Y así, como resultado, tener un buen funcionamiento. Como procedimiento de la planificación, es decir, en su totalidad, para simplificarlo, lo podemos dividir en 3 etapas. La primera, la consulta; la segunda, la planificación radiográfica más la técnica; y la tercera, la cirugía en sí, es decir, el acto quirúrgico minutos antes. En cuanto a la consulta, primero la selección del paciente. Debemos tener y estudiar muy bien al paciente que tenemos enfrente, porque no todos los pacientes son iguales y como en toda otra patología, ¿sí?, o enfermedades, debemos tener diagnósticos diferenciales, porque el paciente me va a venir con dolor en la rodilla, así es como lo va a manifestar, y yo tengo que descartar alguna patología en columna, cadera, alguna enfermedad vascular o patología meniscal. Y no tener a este procedimiento como en primera línea, sino también tengo que evaluar otros tipos de procedimientos u otros métodos como para poder atenuar el problema del paciente, la problemática, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta a ver si puedo llegar a encontrar algún tipo de tratamiento o algún tratamiento para el dolor o kinesiología. En el caso de que esto no sea viable, en el caso de que el paciente siga con el mismo problema, tengo que ver si realmente tiene o cumple algunas de las indicaciones para este procedimiento, ya sea un dolor crónico que no pueda desarrollar sus actividades de la vida diaria, la vida cotidiana, si presenta artrosis, artritis reumatoidea o osteonecrosis, y también tengo que tener en cuenta que no todo paciente puede o estar apto para este tipo de procedimiento, es decir, que tenga alguna contraindicación por el cual no se lo puede realizar un reemplazo articular, ya sea alguna infección local, sepsis, infección vascular, infección articular o extraarticular, o alguna vasculopatía severa, y también que el mecanismo extensor no sea funcional. Luego, tengo que ver la calidad de vida y las actividades diarias, las limitaciones, ¿sí?, la capacidad funcional del paciente. Tengo que ver y diferenciar qué paciente es aquel que es deportista, que sí tiene gran demanda funcional, o un paciente que probablemente no tenga una gran demanda funcional, que solamente camine algunas pocas cuadras, para poder determinar mi objetivo frente al procedimiento y también los objetivos del paciente. También es muy importante, ya sea para esto o por cualquier otro procedimiento que vaya a realizar,
tener y saber los antecedentes clínicos y los antecedentes traumatológicos. Porque esto también puede llegar a ser de que se presente alguna contraindicación para la cirugía y también tener el conocimiento de todos los antecedentes traumatológicos. Puede llegar a pasar de que el paciente haya recibido alguna cirugía con alguna osteosíntesis, ya sea en tibia o en fémur, y que me limite en el acto quirúrgico, o tener que saber también si realizo primero una cirugía en un tiempo, en donde retire la osteosíntesis y coloque la prótesis, o si voy a hacer una cirugía en 2 tiempos, en donde en primer tiempo retiro el material de osteosíntesis y en un segundo tiempo coloco la prótesis. Después vamos a ir al examen físico. El examen físico debe ser completo. Yo tengo que ver al paciente en su totalidad de sus miembros, en la totalidad de sus miembros inferiores. Debe estar desnudo el paciente, porque yo tengo que ver no solamente el rango de movimiento, sino tengo que también ver el aspecto, ¿sí? Yo al paciente le voy a decir que camine, que se siente, que se acueste, y ahí debo de evaluar la inestabilidad, la rigidez, ¿sí? La reductibilidad y la movilidad. También voy a evidenciar las deformidades, ya sea un valgo severo, un varo severo, alguna deformidad en ráfaga. ¿Por qué? Porque esto también me va a ayudar para ver qué tipo de prótesis voy a utilizar, si tengo que utilizar alguna prótesis con algún grado de constreñimiento. También voy a ver el aspecto de la piel, ¿sí? Voy a ver si tiene algunas cirugías previas, porque más allá de lo que me dice el paciente, yo lo tengo que ver y lo tengo que evidenciar. Tengo que ver si tiene alguna cicatriz, el aspecto de la piel, ¿sí? Porque eso también me va a determinar el tipo de abordaje que voy a utilizar. Como vemos en esta imagen, tenemos a un paciente que ha recibido una osteosíntesis de pierna, en tibia, perdón, y que tiene una incisión previa. Entonces esto me va a limitar en qué tipo de incisión le voy a hacer, porque yo tengo que pensar en distintos conceptos que ahora les voy a nombrar en unos segundos. También tenemos que ver qué tipo de paciente tenemos, porque probablemente tenga mucho tejido adiposo como esta paciente, o como esta paciente que tiene una enfermedad vascular en la pierna izquierda. Entonces, tengo que ver todos estos determinantes a la hora de planificar mi cirugía. También nos podemos enfrentar a este tipo de pacientes en que tenemos múltiples incisiones y elegir dónde voy a realizar mi abordaje. En cuanto a las incisiones previas, tengo que tener y conocer algunos conceptos en que si yo tengo una incisión previa transversal, tengo que hacer una incisión perpendicular, pero respetar la angulación de 90 grados, ¿sí? Tengo que también, si yo tengo incisiones longitudinales, la que voy a seleccionar va a ser a la más lateral de ellas, por un tema de vascularización, ¿sí? También, como había dicho antes, evitar la confluencia angular, debo respetar la angulación de 90 grados. En cuanto a la distancia entre incisión e incisión, la misma no debe ser menor de 5 centímetros, y hay unas técnicas que se pueden realizar, como el sham procedure o delay incision, que el sham procedure consiste en realizar una incisión de piel y tejido celular, ¿sí? Y yo, con la colocación del manguito, voy a ver cómo la misma, cómo responde la misma ante esta incisión. Si yo veo que tiene una buena respuesta, prosigo, o si no, veo si necesito la ayuda de un cirujano plástico. En el caso del delay incision, consiste en realizar también una incisión tanto de piel como de tejido celular, cerrar la herida que había realizado y ver cómo evoluciona. En 4 a 6 semanas, si tiene una buena evolución, ese va a ser mi lugar de abordaje, y en el caso de que no, también veo si realizo o no otra incisión o necesite la ayuda de un cirujano plástico. Y por último, y no menos importante, la educación preoperatoria. En la educación preoperatoria es cuando el paciente se va a sacar absolutamente todas sus dudas y yo le voy a explicar todo, ¿sí? Tengo que tener una muy buena comunicación con el paciente, tanto oral como escrita. El paciente tiene que llevarse todo escrito, porque está demostrado que esto
le genera mejores expectativas, le disminuye los miedos al paciente. Y también debo informarle no todo lo bueno, sino que también tiene que saber de todos los riesgos de este procedimiento. Tiene que saber que hay una tasa de no satisfacción del 20%, ¿sí? Esto a mí me va a generar una mejor relación médico-paciente y una mejor confianza de él sobre mí. También tengo que hacerle firmar el consentimiento informado. El consentimiento informado no va a ser firmado minutos antes de la cirugía ni en quirófano. El consentimiento informado, el paciente lo debe firmar una vez que yo le haya explicado todo, los beneficios del paciente, los beneficios del procedimiento y los riesgos. Y que el paciente haya entendido absolutamente todo. Yo me tengo que asegurar que el paciente entendió todo, ¿sí? Otra parte es la rehabilitación pre- y posoperatoria. En la rehabilitación preoperatoria, yo le voy a indicar al paciente unas sesiones de kinesiología. En estas sesiones de kinesiología, el kinesiólogo le va a dar absolutamente todos los ejercicios que le va a dar después de haberle realizado el procedimiento, ¿sí? ¿En qué me va a ayudar esto o en qué va a beneficiar al paciente? En que ya una vez operado, cuando el paciente ya tenga dolor, tenga la cicatriz, tenga la incisión que yo le realicé, ya va a saber absolutamente todo qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, y va a tener menos miedo, ¿sí? Y tengo que darle todos los cuidados preoperatorios, ya sea el lavado días antes con clorexidina, y los posoperatorios, caminar con el bastón, qué ejercicios debe hacer, qué ejercicios no debe hacer, ¿sí? Y en resumen, a todo esto es que a mayor información, mientras el paciente tenga más conocimiento de todo, va a tener menos incertidumbre. Por ende, menos probabilidad de miedo, y eso se va a ver reflejado en el dolor final que va a tener el paciente. Va a tener mucho menos dolor. Pasando a la planificación radiográfica, yo al paciente le voy a pedir estudios de imágenes. En primer lugar, le voy a pedir una radiografía de frente de la rodilla, ¿sí? Con carga. Ahí voy a evaluar el espacio articular, las alteraciones en el plano frontal y la presencia de osteofitos. La importancia de pedir una radiografía con carga es porque generalmente hay deformidades, ya sea en el eje, o como por ejemplo en la imagen que se evidencia, un mayor compromiso del compartimento medial, ¿sí? Que en la radiografía sin carga no la vemos. Entonces, por eso es muy importante solicitar radiografías con carga. Vamos a solicitar una radiografía de perfil con carga también. Acá vamos a evaluar la presencia de osteofitos a posterior, vamos a evaluar a la rótula, vamos a ver si tiene una patela alta o una patela infra mediante el índice de Insel-Salvati, y también podemos ver el slope posterior de la tibia. También vamos a solicitar una incidencia de Merchant. Acá vamos a ver la articulación patelofemoral, la presencia o no de osteofitos, y un escanograma de miembros inferiores, que a veces a nosotros se nos complica mucho, o de que el paciente se lo pueda realizar, pero no por eso no lo debemos solicitar, y también nos ayuda para una mejor planificación. Acá lo que lo que nos va a facilitar es la medición tanto del eje mecánico como del eje anatómico. Sabemos que el eje mecánico se traza una línea desde lo que es el centro de rotación de la cabeza femoral, baja hacia el centro de la articulación y va hacia el tobillo. Y el eje mecánico se traza desde el centro diafisario del fémur, centro diafisario de la tibia, ¿sí? Y cada paciente va a tener, vamos a ver si tiene una alteración o no de estos ejes. También vamos a evaluar a las deformidades extraarticulares, ¿sí? Porque probablemente haya que hacer algunas osteotomías adicionales, ya sean osteotomías extraarticulares, donde vamos a necesitar la colocación de un material de osteosíntesis, o ya sea cortes a nivel femoral o a nivel tibial, cortes inusuales, ¿sí? Y por último, discrepancia de los miembros. Acá tenemos radiografías de rodilla, tanto de frente como de perfil.
y a partir de esta podemos llegar a una planificación. La planificación la podemos hacer desde los métodos más sencillos hacia métodos más sofisticados. Acá lo que vemos es una planificación en donde con una hoja de calcar se calcó a la rodilla del paciente y se fue midiendo con los distintos templates para ver qué componente era el más adecuado, ¿sí? Y seleccionar el tamaño. Otro tipo de planificación es la digital, mediante la radiografía, y acá debemos trazar algunas líneas. En primera instancia, tenemos que saber que la tibia siempre, siempre, siempre va a ir perpendicular al suelo, ¿sí? Al piso. Y la primera línea que debemos trazar es una línea centrodiafisaria, ¿sí? Esta línea se le va a agregar una línea perpendicular a 90 grados. ¿Qué me va a representar esta segunda línea trazada? El corte que yo voy a realizar en tibia. Este corte no tiene que pasar los 8 milímetros y 10 milímetros, ¿sí? Yo después tengo que ver que este corte que yo realicé tiene que ser mayor en el lado sano que en el lado afectado. Cuando realice la planificación en fémur, tengo que trazar una primera línea que va a ir centrodiafisaria, ¿sí? Tengo que trazar otra línea que me va a representar al eje mecánico, otorgándole, yo en este caso le di 6 grados de valgo, ¿sí? Y mediante esta línea trazada que representa al eje mecánico, yo voy a trazar una línea perpendicular a 90 grados. Esto me va a representar al corte que yo voy a hacer en fémur distal. Este corte también tiene que ser de 8 a 10 milímetros. Una vez que hago esto, en este caso yo acá puse a la tibia perpendicular al piso, con el corte ya realizado, fémur, acá restauré el eje mecánico y acá evidencio cómo realizo una adecuada alineación del eje mecánico y una adecuada brecha, es decir, que esté simétrica. Otro tipo de planificación, que acá sí se utiliza un software, y con una imagen tomográfica, también que me ayuda a ver qué cortes realizar y qué tipo de implantes seleccionar, el tamaño. Y acá otro tipo de software más sofisticado, ya abandonando lo que es 2D, irse a una imagen 3D, y está evidenciado de que sí nos permite, nos da beneficios en la selección del componente, el tamaño del componente, ¿sí? Pero si nosotros, ya sea desde lo más, utilizando otros tipos, otras estrategias para planificar, si hacemos bien los cortes, no hay mucho margen de error. En síntesis, a lo que debemos llegar con toda la planificación es a realizar unos adecuados cortes, ¿sí? Para poder llegar a una adecuada brecha en flexión y a una adecuada brecha en extensión y que las mismas sean simétricas. Más allá de la resección de osteofitos y todo lo que ahora les voy a explicar. En primer lugar, vamos a hacer la resección de osteofitos. Este es un paso muy importante, porque los osteofitos en la articulación, en la superficie articular, me va a generar una deformación, ¿sí? Y me va a hacer que yo el componente que le coloque no va a ser con el tamaño adecuado, ¿sí? Y a su vez me van a dar un grado de tensión, que este va a disminuir una vez que yo los reseque. Luego paso a la liberación de las partes blandas. En la liberación de partes blandas va a depender si tengo un genuvaro o un genuvalgo, sabiendo que si tengo un genuvalgo, la liberación de partes blandas va a ir hacia el lado lateral, y en un genuvaro va a ir hacia medial. En cuanto a lo que es preparación femoral, tengo que tener en cuenta que para hacer los cortes tengo que colocar una guía de cortes, ¿sí? Esta guía de cortes va a ser endomedular. El sitio en donde yo voy a colocar la guía de cortes va a ser según unas líneas.
la línea transepicondilia, ¿sí? Que es transversal, y voy a trazar una perpendicular a la misma, que es la línea de Whiteside. Donde estas líneas van a unirse, tengo que hacer 1 centímetro hacia anterior, y ahí es el lugar en donde yo voy a colocar mi guía. Acá está representada, y ahí es donde yo voy a colocar mi guía endomedular. Una vez colocada la guía, realizo el corte. Acá ya también está colocada la guía con los 3 grados de rotación externas propios del fémur, y realizo todos los cortes, en realidad el corte femoral distal, en primera instancia, para después pasar a la preparación tibial. En la preparación tibial también tengo que colocar una guía extramedular, realizo una luxación anterior de la tibia, y esta guía debe estar colocada precisamente frente, en paralelo a la cresta de la tibia, y ahí poder realizar mi corte. Una vez que yo realizo el corte, se puede evidenciar que del lado sano es donde ya yo voy a resecar más que del lado afectado, y también lo puedo comparar con lo que yo había planificado para ver si estoy o no cometiendo algún error. Verifico brecha en extensión, voy a ver que en estas todavía tengo una rodilla flexa, acá ya tengo una adecuada extensión, para verificar si debo realizar algún que otro corte adicional en el caso de que no haya hecho tantos cortes, sabiendo que si modifico o si realizo un corte en fémur distal, voy a modificar mi brecha en extensión, y si yo realizo cortes adicionales en tibia, voy a modificar tanto brecha en extensión como brecha en flexión. Realizo luego los cortes femorales restantes, tantos cortes anteriores, ¿sí? Posteriores, y tengo que verificar el corte femoral, el anterior, que me quede en cola de piano, ¿sí? Yo tengo que ver que en el cóndilo externo el corte sea mayor sin violar la cortical anterior. Verifico brecha en flexión, y en el caso de que quieras realizar la rótula, sí tengo que tener en cuenta de que la rótula mide 25 milímetros, por ende, una vez realizado el corte, la rótula me tiene que quedar de 15 milímetros, porque el componente patelar mide 10 milímetros, y tengo que saber la correcta posición del mismo, que me tiene que quedar más a medial y no en el centro, para poder también llegar a un buen tracking patelar. Acá vemos cómo se realiza el corte y dónde se coloca el componente patelar. Una vez colocados los componentes, verifico la estabilidad del miembro, tanto de varo, valgo y cajón, y algo que tengo que tener en cuenta en cuanto a la selección del componente, del tamaño del componente femoral, es que no me tiene que quedar ni muy grande ni muy chico, me tiene que quedar del tamaño correcto, porque en el caso de que me quede, que elija un componente femoral chico, eso quiere decir que yo para colocarlo en el corte voy a violar lo que es la cortical anterior. Y si me queda un componente más grande, el paciente puede referir dolor residual. Esto pasa cuando yo selecciono un componente más pequeño al que debería ser y genero una violación de lo que es la cortical anterior, y me puede causar una fractura periprotésica. También tengo que tener en cuenta los defectos óseos, ¿sí? Estos defectos óseos los puedo clasificar en defectos contenidos, no contenidos, daño o no de la metáfisis, y tengo que ver cuánto mide y cuánto es de profundo, y el porcentaje del daño tanto en lo que es el cóndilo o el platillo. En el caso de que sea un daño contenido, ¿sí? Sin daño de la metáfisis y menor de 5 milímetros, voy a poder rellenarlo ya sea con cemento o con alinjerto, ¿sí? Después, en el caso de que sea entre 5 y 10 milímetros,
puedo utilizar ya sea aumentos metálicos, ¿sí? O a lo injerto después. En el caso de que sea un daño de 10 a 20 milímetros de profundo, lo que puedo utilizar son aumentos metálicos o tejido estructural, ¿sí? Ya cuando es menor a 20 milímetros e involucra a todo el cóndilo o al platillo, puedo utilizar tejido estructural, como el anterior, o aumento metálico. En el caso de que ya no sea un defecto contenido y tenga daño en la metáfisis, pero menor a 20 milímetros, puedo utilizar conos de metal trabecular o también tejido estructural, y ya una vez que sea mayor a 20 milímetros, tengo que evaluar la posibilidad de la utilización de megaprótesis. Acá vemos un gran defecto óseo, y lo que se realiza en estos casos en que vemos defectos y podemos utilizar tejido estructural, primero hay que regularizar dicho defecto, colocar el tejido estructural, ¿sí?, de los cortes que había realizado previamente, y lo podemos fijar con un tornillo, para después cementar y colocar la prótesis. En lo que es la planificación prequirúrgica también es la selección del abordaje que vamos a realizar. En cuanto a la selección del abordaje, tenemos que tener en cuenta lo que había dicho anteriormente, ya sea el aspecto de la piel, incisiones previas, pero también tenemos que tener en cuenta si estamos frente a un genuvar o un genuvalgo. También debemos realizar el abordaje que más estamos acostumbrados, ¿sí?, a realizar y con el cual estamos más familiarizados, pero teniendo en cuenta todo lo anterior dicho. Como opciones tenemos al abordaje mediano, ¿sí? También tenemos el abordaje de Keblish. El Keblish se va a utilizar si tenemos a un paciente con un genu valgo severo, o también podemos tener opciones como el subvasto o midvasto en el caso de que se hagan abordajes mucho más pequeños. Ya al momento de la cirugía tenemos que tener listo el consentimiento informado, ya firmado, previamente en el momento de la consulta. Tenemos que tener al material quirúrgico. Este material quirúrgico lo tenemos que conocer, porque todos los materiales van a ser distintos, ¿sí? Nosotros tenemos que saber la técnica para tener unos cortes más precisos y un mejor resultado. El mismo debe estar completo, no debe faltar ni una sola pieza, ¿sí? Y tiene que estar estéril. Tenemos que saber qué tipo de anestesia le vamos a otorgar al paciente, profilaxis antibiótica, también tenemos que saber las alergias que tiene el paciente para ver qué antibiótico utilizar, la utilización o no de ácido tranexámico y la utilización del manguito. Tenemos que colocar al paciente, ¿sí?, con un brete en el lateral y un tope. Este tope me tiene que facilitar una flexión tanto a 90 como a 140 grados. Tenemos que probarlo antes de la cirugía para que no haya ninguna falla en el procedimiento. Además de haber hecho un baño prequirúrgico, también debemos de realizar un adecuado lavado del miembro antes de realizar la incisión, ¿sí?, o de comenzar más que nada el procedimiento, y es de buena práctica realizar o marcar el lugar en donde yo voy a realizar el abordaje. También debemos conocer todas las complicaciones, porque nos va a servir a nosotros frente a qué tipo de complicaciones nos podemos llegar a topar, y también para comentarleselo al paciente, tenemos que saber que puede llegar a haber una infección periprotésica, aflojamiento séptico, complicaciones en partes blandas, fractura periprotésica, u otras como la inestabilidad, disrupción o ruptura del mecanismo extensor, síndrome del clank patelar, rigidez, lesiones vasculares o nerviosas, u osificación heterotópica. Como algo aparte que agregué, es también, nos sirve tanto a nosotros como para no olvidarnos los factores de riesgo que nos pueden llegar a condicionar los resultados de este procedimiento. Tenemos que saber que hay factores de riesgo no modificables,
y factores de riesgo modificables. Esto se puede utilizar mediante algo tan simple que es una checklist que lo vamos a tener al momento de la consulta e ir marcando todo lo que el paciente refiera, ¿sí? Eso también, ahí podemos poner lo que es abordaje, cirugías, el material que vamos a utilizar, y cosas que nos va a ayudar como alergias, medicaciones, la utilización de ácido tranexámico no, y nos va a servir a su vez también de registro, ¿sí? Acá hay un artículo que se publicó en el 2015 en The Journal of Bone and Joint Surgery, que se titula como Manejo de los factores de riesgos modificables, tanto en cirugía de rodilla, artroplastía de rodilla o cadera primaria, que lo que hicieron fue estudiar todos los factores de riesgo modificables, ¿sí? Ya sea colonización por Staphylo aureus, tabaquismo, obesidad, enfermedad cardiovascular o venosa, enfermedad venosa, enfermedades neurocognitivas o psicológicas, las condiciones del paciente, si deambula o no deambula, diabetes con la medición de la glucemia y la hemoglobina glicosilada. Hicieron un estudio de casi 10.000 pacientes durante un periodo de 6 años, y lo que evidenciaron es que ante la presencia de 3 o más de estos factores de riesgo modificables aumentaban el riesgo de una readmisión, es decir, de una cirugía, de una segunda cirugía. Y llegaron a que los factores de riesgo que más se presentaban, ¿sí? Los que presentaban más riesgo, y con una P significativa, eran la diabetes, la historia de una enfermedad venosa y el tabaquismo. Como consideraciones finales, debemos saber que tenemos que tener y hacer de esto un método adaptado a nosotros, a nuestra curva de aprendizaje y a nuestros conocimientos. Debemos hacer algo metódico, ¿sí? Siempre realizar los mismos pasos. ¿Para qué? Para que el objetivo final que tenemos sea disminuir errores, disminuir los errores y tener mejores resultados. Gracias.